¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar les queremos dar la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a presentar hoy uno de los primeros hitos de este proyecto que estamos llevando a cabo acá en Santo Tomé. Mi nombre es Gabriela, yo soy de la empresa Pomera. Le quiero dar la bienvenida también a la gente que nos está siguiendo por streaming en el canal de YouTube de la empresa. Me acompañan hoy Juan Murillo, de Cambium, que es la compañía que está desarrollando el proyecto junto con nosotros, Pablo Aquino, de Pomera, y Camila Rastelli, de Prosustentia, que es nuestro asesor técnico. Bueno, algunas cositas para tener en cuenta. Este es un evento híbrido, vamos a estar participando de manera presencial, ustedes acá, y tenemos público también conectado por internet. Nosotros, la verdad que valoramos muchísimo la presencia porque vamos a tener la oportunidad de escuchar de parte de ustedes dudas, preguntas, consultas y todo aquello que les pueda parecer interesante saber sobre el proyecto que estamos llevando a cabo. Así que esto es una consulta pública, están invitados a participar, a preguntar. Los oradores van a estar disponibles después de la presentación. Vamos a contarles un poco de qué se trata el proyecto y luego vamos y queremos escucharlos a ustedes para que nos hagan todas las consultas que tengan. Las personas que nos están siguiendo por streaming pueden dejar sus consultas en el chat. Las consultas las vamos a responder, como dije recién, al finalizar las presentaciones y, por supuesto, vamos a responder todo lo que sea necesario. Bueno, le voy a pasar la palabra a Juan Murillo. Él es director de originación de créditos de carbono de Cambium Earth, la compañía que está desarrollando este proyecto de absorción de carbono junto con Pomera. Él nos va a contar un poco de qué se trata Cambium, la empresa que él representa, y después Pablo y Camila van a presentar respectivamente sus roles y luego les vamos a contar sobre el proyecto. Así que muchísimas gracias por participar y bienvenidos. Les quiero agradecer especialmente a la Municipalidad de Santo Tomé, que nos han prestado este espacio, que han colaborado muchísimo con nosotros y también están hoy acá presentes, así que muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Gabriela. Se escucha bien, ¿verdad? Bueno, reitero el agradecimiento porque estén todos ustedes aquí. Es una excelente oportunidad para interactuar, para presentar un proyecto que es, desde mi punto de vista, muy bonito, muy necesario y que tiene pues, una serie de cobeneficios. Está muy centrado en la captura de CO2, en la absorción de CO2 de la atmósfera, pero bueno, tiene otras derivadas muy interesantes y esta es una ocasión, pues, siempre vamos a estar abiertos a todo tipo de consultas. Por supuesto, tenemos nuestros canales abiertos para interactuar con la comunidad colindante, pero esta ocasión, el poder vernos en persona, pues es una excelente oportunidad. Yo vengo en representación de Cambium. Cambium es una empresa española constituida en 2023 con el propósito de desarrollar este tipo de proyectos específicos. Cambium pertenece al mismo grupo empresarial que Pomera Maderas. Pomera Maderas tiene un recorrido muchísimo más prolongado en el tiempo, más de 20, casi 30 años de actividad en la zona, en Corrientes, también en el este de Paraguay, y nosotros, apalancándonos en todo ese conocimiento de gestión forestal, pues hemos constituido, digamos, una empresa derivada con ese foco en desarrollar otro tipo de proyectos no tan centrados en la explotación maderera, aunque la explotación maderera es compatible con este tipo de planteamientos, sino muy focalizados en la absorción de CO2 de la atmósfera. En la actualidad, desde Cambium, estamos impulsando 4 proyectos simultáneamente, uno en Paraguay y 3 en Argentina, y luego también tenemos previsto pues, hacer una proyección muy probablemente a Brasil. En total hemos plantado ya unos 2,5 millones de árboles en 3.000 hectáreas en el conjunto de estos proyectos, pero es el proyecto en la ubicación de Loma Verde, al que denominamos Paraná 3, el de mayor envergadura. Es nuestra gran apuesta por el momento y es el proyecto que vamos a describir hoy. Conmigo está mi compañera Viviana, de Colombia. Somos un equipo bastante diverso en distintas ubicaciones. Tenemos compañeros en Argentina, tenemos bastantes compañeros en España y como decía, pues nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias y ahora retomaré la palabra dentro de un momento para hablar de cuestiones sobre los mercados de carbono y la lógica de las absorciones. Pablo. Bueno, muchas gracias a todos también por haber venido. Es gratificante la presencia de ustedes y agradecer también a los que están conectados en streaming.
Como muchos conocen, Pomera es el nombre comercial de la empresa Garruchos S.A. Hablando específicamente de este proyecto, el propietario del predio Loma Verde es Garruchos S.A., quien también va a llevar a cabo todas las actividades que se van a desarrollar en el mismo. Ya comentó Juan que somos parte de un mismo grupo empresarial y que estamos presentes en Argentina y Paraguay. Manejamos cerca de 32.000 hectáreas de forestación. Tenemos un vivero que produce cerca de 6 millones de plantines anuales, enfocados básicamente en eucaliptus clonal y pino. Y como comentó Juan, tenemos muchos años de experiencia, cerca de más de 20 años, y estamos también certificados de FSC, que es una certificación internacional y que nos da un plus en nuestro manejo forestal. Así que quiero también agradecer que hoy no pudo estar presente al gerente forestal, que es Gumersindo. Por cuestiones propias no pudo estar. Bueno, yo, Pablo Aquino, soy ingeniero forestal, estoy encargado de monitorear la operatoria de todos estos proyectos y trabajo mucho en conjunto con Cambium. Y Gabriela, que nos está asesorando en comunicación y en toda la gestión, fue de gran ayuda para organizar esto, así que le agradecemos. Y no quiero dejar de mencionar que detrás de las tres caras que ven acá hay mucha gente de Pomera y de Cambium también colaborando con un montón de cosas, que por ahí no ponemos la foto, pero todos colaboran. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Camila Rastelli, como está ahí. Yo trabajo en Prosustentia, que Prosustentia es una consultora que trabaja junto con Cambium y junto con Pomera, y tenemos también otros proyectos en donde lo que buscamos es la certificación de carbono. Entonces nuestro rol acá es asesorar la manera de llevar adelante un proyecto que cumpla con todos los requisitos, las condiciones de elegibilidad para que un ente como Verra, que es una empresa Estados Unidos, para que este ente nos pueda dar los créditos de carbono de todo lo que se pueda absorber en proyectos tanto forestales como proyectos ganaderos. Tenemos varios proyectos alrededor del país, también en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. El director de la empresa es Federico Moyano, como está en la diapositiva, y la jefa de todos los proyectos basados en la naturaleza, que esas son las siglas NBS en inglés, es Laura Andán. Y bueno, yo tengo una formación de licenciada en ciencias ambientales, entonces mi rol acá es asegurarme de que todas las prácticas que se lleven adelante cumplan con los mejores estándares internacionales para proteger al ambiente, proteger a la sociedad, y que todo sea una práctica sostenible en el tiempo, y que todo eso lleve junto con la emisión de créditos por parte del ente, que en este caso es Verra. Pero después les vamos a contar un poco más sobre eso. Bueno, comencemos por definir el problema que queremos resolver, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, es una variación significativa en las variables meteorológicas, pero en periodos muy largos de tiempo. Es decir, el tiempo meteorológico evidentemente varía día a día con la estacionalidad, etcétera. Aquí estamos hablando de un incremento global de temperaturas medido en décadas y que se está produciendo de forma acelerada por la acción humana. No hay ningún debate sobre esto, ya hay un consenso científico desde hace mucho tiempo. Lo que está produciendo el incremento global de las temperaturas es el proceso de industrialización, desarrollo industrial, que se ha basado fundamentalmente en extraer carbono que estaba inmovilizado en el subsuelo en forma de carbón, petróleo, gas natural, y quemarlo para producir energía. Y cuando se combina con el oxígeno del aire, pues tenemos un incremento de la concentración de dióxido de carbono, de CO2 en la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero. No es el único gas de efecto invernadero, pero es el de mayor influencia, mayor relevancia. Luego, el segundo en importancia sería el metano. La concentración de CO2 en la atmósfera en tiempos preindustriales era de 280 partes por millón. En la actualidad pues estamos en 420. Esto es un aumento del 50%.
y esto se traduce directamente en un incremento de las temperaturas. A nivel global tenemos el Acuerdo de París, un compromiso internacional entre la mayoría de los países del mundo para limitar este incremento de las temperaturas a 1,5 grados, pero no vamos bien en su cumplimiento. La realidad es que la mayoría de los científicos, que son los que mejor información tienen sobre este problema, que participan del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, solo el 6% de ellos creen que este objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados se va a cumplir. Y la mayoría son muchísimo más pesimistas y hablan de escenarios de un incremento de 2,5 grados, 3 grados. El clima no ha sido algo absolutamente constante en la historia geológica de nuestro planeta. Hemos tenido concentraciones incluso superiores a las actuales de CO2, temperaturas muy superiores. La gran diferencia es la velocidad a la que la humanidad está produciendo este cambio. Esa gran velocidad de incremento de las temperaturas impide a las especies adaptarse por evolución natural a lo largo de cientos de miles de años o por migración a otras zonas. Luego, además, está la aceleración de los fenómenos extremos, ¿no? Los fenómenos catastróficos, huracanes, lluvias torrenciales, sequías prolongadas. Vamos hacia un mundo desconocido, inédito, desde luego, en lo que la humanidad tiene memoria y registro, pero incluso en una escala geológica mucho mayor. Hemos provocado un gran problema y ¿qué soluciones tenemos en nuestra mano para afrontar este problema, ¿no? Bueno, dejar de hacer lo que estábamos haciendo, dejar de quemar combustibles fósiles, y esto es algo transversal a todos los sectores económicos. La industria, el transporte, la construcción tiene que cambiar su forma de proceder. Y aquí está la primera de las acciones que hay que llevar a cabo. Reducir las emisiones es el aspecto clave para dejar de incrementar la concentración de CO2 en la atmósfera. Pero ¿qué hacemos con el CO2 que ya se emitió en los 200 años pasados? Hay que absorberlo, hay que traerlo de vuelta y movilizarlo y reducir esa concentración de las 420 partes por millón a algo más próximo a las 280 de la era preindustrial. El problema es que el CO2 tiene una permanencia en la atmósfera una vez generado, una vez liberado, de más de 1000 años. Si hoy en día colapsase todo nuestro sistema económico e instantáneamente dejásemos de emitir CO2, durante 1000 años habría una inercia que haría que las temperaturas siguieran existiendo. Pero es que además estamos lejos de parar las emisiones en este momento, porque hay que electrificar muchos sistemas productivos que hoy en día se basan en energías fósiles. Digo electrificar basándonos en energías renovables, evidentemente. Y después de haber hecho esfuerzos de reducción, lo que tenemos que hacer es esfuerzos de absorción, incluso aplicando el estado del arte más puntero y que sea económicamente viable, porque no vamos a perjudicar la prosperidad que hemos alcanzado gracias a las energías fósiles. Tendremos que hacer esfuerzos de absorción, ¿no? Entonces, para 2050 tenemos que estar absorbiendo 10 gigatoneladas de CO2 al año, y el 20% de esas absorciones se atribuyen por los expertos y científicos del IPCC a las soluciones basadas en la naturaleza. Porque la fotosíntesis es el sistema más eficiente para lograr esto. Es decir, al fin y al cabo, un árbol es un sistema que funciona con energía solar y agua y consigue capturar CO2 y movilizarlo en su biomasa, en su madera fundamentalmente. Y este es el sistema más eficiente de todos para lograr este objetivo. Luego se están investigando prototipos tecnológicos de absorción mecánica, físico-química, que no consiguen ni mucho menos el rendimiento, la eficiencia económica que puede tener un árbol, algo tan sencillo como un árbol. ¿Y qué tipo de proyectos existen para acometer esto? Bueno, hay dos familias de proyectos. Una serie de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que lo que hacen es no emitir más CO2, pero con eso no resolvemos el problema de las concentraciones de CO2 ya existentes, ¿no? Nosotros, desde Cambium, nos estamos centrando sobre todo en los proyectos forestales orientados a la absorción activa de gases de efecto invernadero, que son los denominados en la jerga de este sector ARR, por las siglas en inglés de Afforestation, Reforestation, Regeneration. Entonces, el proyecto del que estamos hablando hoy es de este tipo, ARR. Es un proyecto de plantación que va a absorber CO2 gracias al crecimiento de la biomasa de los árboles que estamos utilizando en el emplazamiento de loma verde.
¿Qué tipo de características tienen estos proyectos? Bueno, tienen unos altos rendimientos. Es verdad que los rendimientos son muy variables y van a depender de la especie que estés utilizando, del crecimiento que pueda tener esa especie condicionada por la situación del emplazamiento en el que estás, la lluvia, el régimen de temperaturas, etcétera. Pero es que estamos en una zona privilegiada. Tanto emisiones como corrientes son dos emplazamientos del ecosistema de bosque atlántico donde tenemos un régimen de lluvias en torno a 1.500, 1.800 milímetros, un régimen de temperaturas sin heladas que permite unas capturas, unas absorciones. Es uno de los grandes polos donde este tipo de proyectos pueden llegar a desarrollarse a nivel mundial. A nivel mundial es una zona realmente privilegiada. Lo que ocurre es que no podemos causar un mal intentando desarrollar un proyecto beneficioso en términos medioambientales para toda la humanidad. Entonces, hay una serie de salvaguardas que evidentemente hay que cumplir. Una de ellas, por ejemplo, es no desarrollar este tipo de proyectos afectando a humedales, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el análisis diagnóstico de qué zonas son o no son humedal, según las definiciones oficiales, tanto gubernamentales como de entidades tipo Ramsar, etcétera. Esta es una primera salvaguarda. Y luego pues han de hacerse sobre suelos degradados. Sería absolutamente paradójico y absurdo yo qué sé, por ejemplo, talar bosque nativo para desarrollar este tipo de proyectos es algo absolutamente incompatible y prohibido por los sellos, afortunadamente, porque no tendría ningún sentido, ¿no? Estarías causando un daño para luego repararlo, no tendría ningún sentido. Y luego, evidentemente, salvaguardas de tipo legal, garantizar el acceso legal a la tierra y, bueno, no utilizar especies exóticas invasoras, bueno, elementos que, evidentemente, estamos cumpliendo en todos nuestros proyectos. Si pasamos a la siguiente, Gaby. En definitiva, la visión de Cambium es, bueno, identificar zonas degradadas. Zonas degradadas pueden haber sido degradadas por el sobrepastoreo, por ejemplo, ¿no? Es el caso del emplazamiento, donde había una densidad de cabezas de ganado por hectárea alta, sostenida durante décadas, muchas décadas. Esto hace que el terreno se compacte. Esto hace que, bueno, a veces se hayan producido quemas para generar pasto, etcétera. El suelo no está en sus mejores condiciones, el ecosistema no está en sus mejores condiciones y nuestros proyectos restauran, acolchan el suelo y crean un bosque donde antes había un suelo degradado, ¿no? Lo que buscamos es un impacto positivo, la generación de créditos de carbono. Como decía, este tipo de proyectos son compatibles con la cosecha de la madera, pero no es el caso de este proyecto porque lo que hemos querido es maximizar las capturas, la absorción de CO2 y la generación de créditos. La forma de computar el número de créditos que genera un proyecto, pues bueno, es una cuantificación matemática que penaliza mucho la cosecha. No considera, independientemente del destino de la madera, ya sea para pulpa de papel, materiales de construcción, lo que fuera, considera unas grandes pérdidas, ¿no? Y más o menos la relación es, si planteas un proyecto sobre cultivos de madera que se cosechan, pues vas a tener X capturas. Si no cosechas, vas a tener fácilmente 4X, es decir, 4 veces más capturas, más absorciones, perdón. Sigo con la cosa de las capturas, pero lo que hacemos son absorciones. Y luego queremos lograr la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad social y, por supuesto, la sostenibilidad económica. Porque si basásemos los objetivos de absorción que tenemos a nivel global solamente en proyectos de restauración ecológica sufragados por los gobiernos, sufragados por entidades no gubernamentales, difícilmente escalarían, ¿no? Este tipo de proyectos tienen que ser sostenibles, tiene que haber unos ingresos para que la iniciativa privada canalice capital y se multipliquen, si no, no vamos a lograr los objetivos que tenemos. Nuestro ABC de agua, biodiversidad, carbono, desarrollo, y el desarrollo pues poniendo mucho énfasis en esa parte de sostenibilidad social, pero también de sostenibilidad económica. Los mercados de carbono. A ver, un crédito de carbono es bueno, un certificado que emiten diversas entidades de distinta naturaleza. En el caso de nuestro proyecto estamos trabajando con Verra, como adelantaba Camila, y equivale, es un certificado que reconoce
la absorción de 1 tonelada de CO2. Un crédito de carbono, 1 tonelada de CO2 que ha sido efectivamente absorbida de la atmósfera. Hay otro tipo de proyectos, los que evitan emisiones, por ejemplo, los de protección privada de bosques, que emiten créditos, generan créditos por el hecho de no emitir a través de la tala CO2 a la atmósfera, pero no es nuestro tipo de proyecto. Nuestro tipo de proyecto está generando créditos cuando demuestra las absorciones que se han realizado a través del crecimiento de la biomasa, y esto es un proceso auditado. Viene una persona independiente, una tercera parte, con cierta periodicidad a visitar el proyecto. Se mide unas parcelas de muestreo, se mide la altura de los árboles, el diámetro de altura en pecho, con una serie de ecuaciones se traslada todo este volumen de madera a CO2 equivalente que ha sido absorbido, y entonces tras ello pues se genera el crédito de carbono, y ese crédito de carbono lo pueden adquirir empresas que hayan hecho esfuerzos de reducción de sus emisiones y de su huella, y que el remanente que les queda después de haber hecho esfuerzos de reducción, pues quieran compensarlo y atribuirse así la etiqueta "somos neutros en carbono". Somos neutros en carbono porque hemos hecho esfuerzos de reducción y porque hemos compensado las emisiones remanentes. Es utópico pensar que cualquier actividad económica puede ser neutra simplemente con reducciones hoy en día. No tenemos la tecnología todavía para ello, y va a haber emisiones asociadas a cualquier tipo de actividad. Con lo cual, la lógica de las compensaciones va a tener que estar ahí durante muchas décadas en adelante. ¿Y qué ocurre? Pues que la mayoría de las emisiones suceden en países industrializados del hemisferio norte. Las consecuencias, lamentablemente, las pagamos todos porque la atmósfera es global y el CO2, el aumento de concentración de CO2 en la atmósfera, provoca subidas de temperatura a nivel global. Lo que decíamos es que Sudamérica es un gran polo, tiene un gran potencial para exportar créditos de CO2, para canalizar capital de los países industrializados y desarrollar este tipo de proyectos como el que estamos haciendo en Paraná 3, en Loma Verde. Sobre todo pues porque es una zona privilegiada en muchos aspectos. Hay una alta disponibilidad de la tierra, una baja densidad de población en comparación con otras zonas que también son muy buenas para este tipo de proyectos, las zonas tropicales, las zonas ecuatoriales, Indonesia, India, el Golfo de Guinea, pero en muchos casos son o zonas superpobladas o zonas con inseguridad jurídica. Y Sudamérica tiene una excelente combinación de, comparativamente, una gran seguridad jurídica y muchas oportunidades pues, para reunir la superficie que estos proyectos requieren. Estos proyectos es difícil impulsarlos a pequeña escala. No vale mucho la pena hacer un proyecto de menos de 500 hectáreas de esta naturaleza. Nuestra escala óptima es pues, a partir de 1.000, idealmente 2.000 hectáreas. Porque hay unos costes fijos, hay unos procesos, unos trámites, etcétera, que un proyecto de menos escala pues no podría absorber también. Y ahora, para las características de este proyecto, ya Pablo, es nuestro experto, nos va a contar. Bueno, después de un poco del contexto macro que dio Juan, vamos a pasar a hablar un poco de las características de este proyecto puntualmente, en el que nosotros llamamos Paraná 3, es el campo de Loma Verde, situado en Santo Tomé. Tiene una superficie de 2.531 hectáreas. La plantación se realizará en una cantidad de hectáreas de 1.760. El periodo que durará este proyecto será de 40 años. Esos son los números de árboles que tenemos estimado plantar, 1.490.000 árboles, y la absorción prevista para este proyecto es de 1.900.000 toneladas de dióxido de carbono. ¿Pasamos? El predio está ubicado básicamente en la mitad entre Virasoro y Santo Tomé. Esta es la ubicación del proyecto, del predio, y lo que hicimos fue hacer un relevamiento de todo el terreno, donde empezamos a identificar zonas donde se podría plantar eucaliptus, pino y nativas. También fuimos identificando zonas de protección, como son los bosques nativos, como son los humedales. Entonces todo ese relevamiento inicial primero se hizo antes de empezar las actividades,
Obviamente, a medida que uno avanza con el proyecto, pueden ir surgiendo algunas variaciones, pero esta es la propuesta que tenemos para el campo, donde tendremos un 49% de eucaliptus, 41% de pino y un 9% de especies nativas. También es muy importante que este predio lindera con un área clave de biodiversidad, que es la cuenca del río Aguapeí, por lo cual también nos interesó mucho la implementación de especies nativas para favorecer la biodiversidad. Hemos establecido un diseño forestal en franjas, que más adelante voy a comentar un poco qué beneficios vemos de este sistema. Pero acá podemos ver cómo estará distribuido las nativas, las especies de pino, las especies de eucaliptus propio y las zonas que tenemos de protección. Bueno, para lo que es el diseño de plantación de nativas, hemos diseñado un sistema en bandas y la elección de nativas se hizo en conjunto con la universidad, con distintos viveros, con también recomendaciones de los lugareños, a ver qué especies podían crecer. Tenemos la particularidad de este predio que presenta zonas de loma, de zonas altas y zonas bajas. Ahí fue cuando tuvimos que empezar a investigar un poco. Lo que conocíamos mucho era especies de zonas altas, pero zonas bajas fue un poquito más complejo y tuvimos que hacer una investigación a ver qué especies podrían prosperar en suelos un poquito más bajos que los que están acostumbrados. Y hemos seleccionado 11 especies de zonas altas, 11 especies nativas de zonas altas, que tendrán una densidad de 1.200 plantas por hectárea. Hemos diseñado el sistema de 4 líneas de plantación de nativas y 8 de especies de rápido crecimiento. Pasamos al próximo. Eso para las zonas altas. Y para las zonas bajas hemos también seleccionado 11 especies nativas, como les comenté, de zonas bajas. Ahí las especies nativas tendrán una densidad de 833 plantas por hectárea. Esto también viene por un poco de la incertidumbre que tenemos de algunas especies en su desarrollo. También tendrá el mismo diseño en franjas, donde 4 líneas serán de nativas y 8 líneas serán de especies de rápido crecimiento. ¿A qué queremos llegar? Esta es la foto de lo que queremos llegar. Es un sistema en franjas donde los lotes presentan un corredor biológico rodeado por especies nativas, las que fueron seleccionadas. Luego tendrán las franjas de especies de rápido crecimiento, como el pino y el eucaliptus, y las franjas de nativas. Vamos a la siguiente. ¿Qué ventajas vemos a este diseño de plantación? La operativa forestal, cuando manejas especies de rápido crecimiento, hay que hacer algunas labores silviculturales que, si están muy entremezcladas en el mismo lineo o en líneos muy cercanos, complica un poco no dañar las especies nativas con los labores que tenés que hacer para las especies como el eucaliptus. Entonces, este diseño te permite trabajar muy cómodo en las especies de rápido crecimiento mientras las nativas van desarrollándose normalmente. Otra cosa es la competencia. Sabemos que las especies de rápido crecimiento tienen una tasa de crecimiento mucho más alta que las nativas, en la mayoría de las nativas. Entonces, al dejar esa franja de 4 líneas, permitimos que las nativas crezcan sin una competencia muy grande de las de rápido crecimiento. Paisajista. Rodear el lote de especies de rápido crecimiento con especies nativas también a la vista va a ser mucho más agradable ver que no es una plantación pura de especies de rápido crecimiento. El corredor biológico servirá como para la fauna, para que se refugie y para que se traslade. Y la reversibilidad. En caso de que se decida no continuar o cosechar todas las especies de rápido crecimiento como el pino eucaliptus, se puede no volver a forestar y dejar que las especies nativas empiecen a colonizar esa área que estaba ocupada por el eucaliptus. Esto se va a lograr también
con las franjas, ya que están distribuidas en los lotes, no están agrupadas en un solo lugar. Entonces la dispersión de semillas va a ser mucho más rápido y pueden colonizar más rápido. Y esas franjas servirán de reservorio de semillas de nativas para futuro. Bueno, el cumplimiento normativo, rápidamente les menciono las leyes que afectan a esta actividad. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. La 27.487, Ley de Inversiones de Bosques Cultivados, que es la antigua Ley 25.080, la prórroga. La 13.273, Defensa y Mejoramiento de Ampliación de Bosques. La 25.675, Ley General del Ambiente. La 22.421, Conservación de Fauna. La 19.518, Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo. Y la 25.743, Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Bueno, cuando desarrollamos estos proyectos siempre es necesario identificar riesgos y posibles impactos negativos. ¿Qué es lo que identificamos y qué planes de mitigación tenemos para estos riesgos? Son generación de ruido durante las operaciones de manejo silvicultural y generación de polvo por el tránsito de camiones o vehículos de maquinaria. Para ese riesgo comentamos que este proyecto, al no tener cosecha, ni manejo, ni raleo tendrá poco movimiento de maquinaria. El riesgo de incendios siempre es importante, sobre todo estos últimos años. Pomera, con su trayectoria, siempre cuenta con procedimientos operativos, tiene un plan de contingencia, contamos con personal capacitado, contamos con infraestructura para combatir, así que Pomera siempre está a la vanguardia de cómo son los procedimientos para combatir el fuego. Y residuos derivados del uso de fitosanitario para el control de plagas y malezas. También, como comentamos anteriormente, Pomera está certificada FSC, que es una certificación internacional que también tiene estas obligaciones que tenemos que cumplir en el manejo de residuos. Entonces tenemos un procedimiento operativo donde se controla, donde se gestiona todos esos residuos. Así que esos son nuestros planes de mitigación para todos los riesgos que identificamos desde el proyecto. Hemos hablado bastante sobre el gran reto global que tenemos con el calentamiento global, el cambio climático, pero no es el único problema que afrontamos como humanidad, como sociedad global. Tenemos, como sabéis, la Agenda 2030, diseñada en el año 2015, que identifica 17 objetivos de desarrollo sostenible que se están implementando a nivel internacional. Todos los países están cumpliendo su agenda. Por supuesto, esto es algo medible. Detrás de cada objetivo hay una serie de metas y de indicadores de los cuales se está haciendo una medición del progreso, y también desde la iniciativa privada nosotros, en Cambium, queremos incidir positivamente en los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello, evidentemente hay uno, que es el número 13, Acción por el Clima, que por la propia naturaleza del proyecto que estamos llevando a cabo, pues ya estamos contribuyendo a ello y ese es el principal foco. Pero no queremos que sea un único foco, queremos, si es posible, identificar oportunidades de mejora en otras dimensiones de carácter medioambiental o de carácter social. Y para eso tenemos que trabajar mucho con la comunidad. Tenemos que hacer un levantamiento de necesidades, de oportunidades, para identificar problemas que haya en el entorno que podamos ayudar y contribuir a resolver en el marco de este proyecto, que puedan tener un impacto medible a lo largo de los 40 años de vida del proyecto, y para eso también les agradecemos todo tipo de colaboración posible a la hora de identificar propuestas de acción, porque nos van a ayudar a colaborar con la comunidad colindante, con los gobiernos locales, para tratar de incidir. A priori hemos identificado ese listado, pero esto es una lista todavía preliminar, es un trabajo que acaba de empezar y que se ha de basar en un diagnóstico social y en un diagnóstico medioambiental, ¿no? Estamos hablando de el ODS número 4, educación de calidad. Nos encantaría tener una colaboración en el ámbito de la educación.
El ODS número 6, agua limpia para todos. El número 8, trabajo. Esto ya por la propia naturaleza de la actividad del proyecto también se cumple positivamente. Ciudades sostenibles, quizá protección de patrimonio si lo encontrásemos. Todo es exploratorio, como digo, y estamos muy abiertos a colaboraciones en esta línea que nos ayuden a contribuir de forma cuantitativa y objetiva a esta serie de objetivos. Así que quizá puede ser objeto también del debate posterior. Muchísimas gracias. Dale. Bien, ¿me escucha bien? Sí. Sí, ahí está bien. Bueno, les voy a contar un poco más del proceso de certificación porque, como ya vimos, todo este proyecto está enmarcado en la certificación para obtener créditos de carbono. Entonces está bueno poder entender un poco más de eso. Gaby, si me pasas la diapo. Muy bien, tiene muchas etapas y como ya vimos, este proyecto dura 40 años. Así que para empezar ya es bastante tiempo. Y tiene muchas etapas en las que se va a hacer, se va a prestar mucha atención en todos los datos que vayamos a brindar y los documentos que vayamos a dar. Entonces, la primera etapa es la etapa de validación, en la que nosotros tenemos que recabar todos los documentos, las ideas que tenemos, el plan de manejo, todo lo que presentó Pablo y las ideas que presentó Juan también. Y de qué manera todos los equipos de trabajo vamos a lograr que este proyecto sea sostenible, que este proyecto cumpla con todos los requisitos, que todos los documentos estén disponibles para que luego lo vea un auditor. Entonces, en esta etapa, nosotros también, esta instancia, por ejemplo, esta consulta pública, es una exigencia que te hace también la certificación, porque es muy importante involucrar a la gente y tener este momento en el que podemos intercambiar. Nosotros vamos a tener en cuenta sus recomendaciones, sus preguntas, para después poder ilustrar mejor lo que la sociedad quiere con este proyecto y de qué manera poder colaborar. Entonces, toda esta de la etapa de validación viene con la consulta pública y luego va a venir una etapa de auditoría, en la que va a venir un auditor a la ciudad de Santo Tomé, va a venir un auditor también, y lo interesante es que ahí nosotros le vamos a presentar todas las cosas que nosotros le estamos presentando a ustedes, tenemos que mandarles esta diapositiva y el auditor va a querer hablar con algunos de ustedes acá presentes para asegurarse de que este momento sucedió. Entonces, por eso está muy bueno que toda la gente que está mirándonos también de manera virtual y todo esto es evidencia de que este encuentro sucedió. Entonces, por eso es bueno que ustedes puedan después hacer preguntas y enriquece todo el evento. El auditor también va a tener que ir al campo. Cuando está en el campo va a ir a ver todas las plantaciones que hay, si los árboles están donde nosotros decimos que están. Tenemos que hacer presentación de un montón de información satelital, como que todo esto para que ustedes entiendan que no es un proceso fácil ni rápido. Y ahí vemos también abajo en la línea del tiempo que estamos en diciembre de 2024, vamos a presentar, o sea, a fines de este año vamos a presentar todos los documentos al ente Berra, y luego va a venir la auditoría como aproximadamente en marzo, y después recién ahí uno ya puede pasar a la siguiente etapa, que la siguiente etapa es la verificación. En la verificación uno tiene que venir, el auditor va a tener que volver a asegurarse de que todo lo que el árbol creció, de que los árboles que nosotros decimos que están, siguen estando ahí, de que todo sigue sucediendo al igual que nosotros dijimos que iba a suceder. Entonces uno en la validación espera tener una absorción de 1.900.000 toneladas de dióxido de carbono y luego en la verificación hay que medir si todo eso está sucediendo, si todo crece como esperamos que crezca, porque no te van a regalar un crédito, van a venir a asegurarse de que todo sea real. Y en esa aseguración viene otro auditor. Entonces va a venir un auditor a principios del 2025 para la etapa de validación y después en la etapa de verificación uno presenta el monitoreo de todas las variables del crecimiento, de la absorción de carbono, todo lo que vamos a ver, y vuelve el auditor. Y el auditor lo que le importa también va a volver a hablar con ustedes o con las personas que pueda encontrar, las personas de los ministerios, las personas que estén en las cercanías del proyecto,
para asegurarse de que no haya reclamos inconclusos, que le demos lugar a todas las ideas que también tenga la sociedad que está alrededor del proyecto. Y después de esa etapa, bueno, viene la emisión de los créditos. Si al auditor le parece que está todo muy bien, que está todo en orden, si hay algunas cosas que corregir, se corrigen, y luego viene la emisión de los créditos. Pero esta emisión va a ser la emisión de lo que pasó en los últimos años, o sea, desde que arrancó el proyecto, que fue en 2023. Entonces, si el auditor viene, como está planificado, en 2026, nos van a dar los créditos que corresponden entre el 2026 y 2023. Todo lo que crecieron los árboles, lo que creció la biomasa y todo el dióxido de carbono que se absorbió. Entonces, no es que nos van a dar los créditos de repente, 1.900.000 créditos en el 2026. Ojalá. Nos lo van a dar cada 3, 4 años, nos dan los créditos que corresponden a ese tiempo. Entonces, el final de todos los créditos lo vas a tener cuando termine el proyecto, que es a los 40 años. Entonces, todos estos son muchos plazos muy largos, y en 40 años pueden pasar muchísimas cosas. Ninguno de nosotros va a estar acá tampoco, no creo. O bueno, capaz Pablo. Entonces, son proyectos muy largos que son en plazos que, bueno, pueden pasar muchas cosas en el medio y todo eso se tiene que tener en cuenta, los riesgos que puede haber en el proyecto, todo tiene que tener planes de mitigación, planes de monitoreo, planes de manejo, para poder estar revisando que si hay un incendio hay que avisar, porque si hay un incendio en la forestación hay que tenerlo planificado, cómo evitar que eso suceda, y en el caso de que suceda, bueno, toda esa biomasa que se capturó, ese dióxido de carbono, se va a emitir, entonces todo eso es pérdida para el proyecto, en ese caso. Entonces, bueno, todos estos son procesos muy largos y se espera entonces que en marzo del año que viene venga un auditor y después próximamente, en 2026, vuelva a venir otro auditor a revisar que todo esté en orden. Y después la emisión de los créditos, los primeros serían entre el 2026 y 2027 y así a medida hasta que pasen 40 años. Sí. Bueno, y después los créditos, bueno, los va a tener la empresa. Y con esos créditos, como ya les contaba Juan, esos créditos se pueden vender o se pueden usar para compensar las emisiones que puede realizar una actividad. Entonces, ese crédito se va a traducir en 1 tonelada de carbono. Si tu actividad genera toneladas de carbono por emisiones de tenés que mandar un camión o lo que sea, todo eso se puede compensar comprando los créditos que este proyecto genere. Después, cualquier cosa, agarramos preguntas. Ya estamos en la... Bueno. Bueno, aprovecho que el micrófono me quedó a la altura. Bueno, con esto damos por finalizada la presentación, digamos, técnica y vamos a abrir el espacio para preguntas. Para los que estamos acá, para los que estamos presencial, Diamela de Pomera tiene el micrófono. Yo sé que da un poco de vergüenza a veces hablar en micrófono, pero lo necesitamos para que las personas que están en el streaming puedan escuchar a las personas que preguntan acá. Y los que nos siguen online pueden dejar sus preguntas en el chat. Juan, Pablo y Camila están disponibles a partir de ahora. En este info pueden hacer consultas posteriores a la jornada de hoy. Así que bueno, los invito a consultar, a preguntar y también a la gente que está. Vamos a ir intercalando las preguntas del chat con las preguntas presenciales. Pasen. Viviana, ¿no sabe si hay alguna pregunta en el chat? ¿No? Somos muy claros. Vamos a centrarnos. Luis, ¿quiere preguntar algo? No. Es la oportunidad. Sí, por favor. Sí, si nos dice para todos su nombre. Sí. No se escucha, ¿verdad? No andan. El micrófono sabemos. Buen día para todos. Yo soy Silvia Sosa, maestra de la escuela 172, ubicada dentro del campo de Pomera. La pregunta que me queda en el aire es, una vez finalizados los 40 años del proyecto, ¿qué sucede? ¿Se sigue implementando? ¿Termina ahí? ¿O qué es lo que pasa? ¿Puedo? Sí. Si quieres. Estos 40 años son un periodo mínimo y luego, pues, en fin, todo va a depender de lo que se determine entonces por parte de
los dueños y responsables del proyecto, pero puede haber prórrogas del proyecto, se puede reformular, en fin, no tenemos la certeza ahora mismo de lo que pueda pasar al cabo de los 40 años, ni estamos obligados por el sistema y el proceso a determinar cuál es el destino final de todo ello, pero bueno, lo ideal es que tal y como hemos realizado ese diseño en bandas, etcétera, se produzca una colonización espontánea por parte de especies nativas, incluso en algunos de los lotes de las especies de rápido crecimiento, y a partir de ahí, visto el valor ambiental que puede alcanzar el predio, pues se tomarán decisiones, pero bueno, sigue siendo un predio privado y sobre el cual los dueños determinarán en su día cuál es el destino de todo ello. No podemos afirmarlo ahora porque no está escrito en ningún sitio, ni nosotros estamos trabajando muy exhaustivamente para que esos 40 años discurran con el mayor éxito en términos ambientales, económicos y sociales, como decíamos. Tenemos ese foco de 40 años, no más. Gracias. Sí, claro. Bueno, muy buenos días. Yo soy Carlos Farisano. Soy, bueno, presidente del Consejo Deliberante acá de Santo Tomé, pero más allá que eso le quería hablar como vecino. Yo y bueno, mi papá, junto con mi abuela y la familia, somos propietarios de Moracué. Ajá. Es el campo que está pegado a Loma Verde, que ha comprado o adquirido Pomera, o en este caso Garruchos, hace poco. Por ahí, yo hace un ratito me fui a los baños y por ahí no escuché cómo finalizó la charla, pero la pregunta era, más que pregunta, primero quería decirles que los felicito, porque la verdad que hoy en día nadie hace un proyecto a 40 años que en realidad el fin comercial por ahí no te es redituable, ¿no? Les felicito por la inversión y capaz el bien que le están haciendo al medio ambiente, ¿no? Nosotros tenemos hoy en día acá en la zona, nos encuentran las especies nativas, que es lo que han deforestado mucho, como el lapacho, urunday, cañafístola, ¿qué otra más le puedo nombrar? Timbó. Entonces, les felicito porque la verdad que le están haciendo un bien al medio ambiente, ¿no? Devolviendo a la naturaleza todo esto que por ahí la raza humana le ha quitado, que son estas especies nativas. Y nada más que nada felicitarlos. Y la pregunta que le quería hacer era más en lo personal. Nosotros tenemos una represa de 760 hectáreas de agua, con la que tiene capacidad para regar 2.000 hectáreas de arroz. Y la forestación está siendo sembrada a la vuelta, así como en las partes bajas como en las partes altas. Yo quería preguntarle cuál era la influencia que va a tener, o si va a ser perjudicial para la represa, ¿no? Bueno, aprovecho también para agradecer a Carlos, a los dos Carlos, que son vecinos nuestros y siempre estuvieron muy a disposición para todos, así que agradecido y hay muy buena relación. Con respecto a tu consulta, nosotros estamos plantando especies de rápido crecimiento que por ahí tienen algunos ciertos reparos en algunas opiniones con el tema del agua sobre todo. Esta zona, como mencionó Juan, tiene un nivel de precipitaciones bastante elevado que no pone en peligro la disponibilidad del agua, así que no va a tener problema la laguna, vamos a poder seguir pescando tranquilo. Si puedo añadir. Gracias por tus palabras porque son muy motivadoras y de corazón estamos haciendo una apuesta por hacer unos diseños con sensibilidad ambiental muy profunda, ¿no? Y respecto a los diques, presas, etcétera, generalmente su fin de vida útil viene por un motivo que es la colmatación por los sedimentos arrastrados por las lluvias. Esto se produce en mucha mayor medida cuando no hay una cobertura arbórea. La cobertura arbórea, las raíces esponjan el terreno y retienen las escorrentías, ¿no? Además aquí hay lluvias muy intensas puntualmente que pueden acabar colmatando una presa como la vuestra, una represa como la vuestra, que además
A pesar de ser un dique artificial, la biodiversidad que tiene es increíble. Hemos recorrido el predio y es una maravilla. Se ven huellas de los animales que van a beber a la laguna, la diversidad de aves, incluso hay moluscos porque se ven los restos, las conchitas, y dices, es increíble cómo ha podido llegar esto aquí, ¿no? Es un punto muy, muy interesante en términos de biodiversidad y creemos que nuestro proyecto no va a incidir negativamente, sino al contrario, va a ser algo positivo. Y luego respecto a la pugna, ¿no? Es verdad, los árboles tienen una cierta evapotranspiración, consumen agua, pero yo creo que aquí de agua vamos sobrados, ¿no? Dada la zona climática en la que estamos, no creemos que afecte negativamente en absoluto. ¿Ah, sí? Sí, hay 5 preguntas. Voy a hacer una pregunta que es de la misma persona que hizo 2 preguntas para abordar el tema. La primera es, ¿cuáles fueron los criterios de selección de Loma Verde para la instalación del proyecto? Y el mismo señor Luis Javier pregunta, Loma Verde se encuentra en una zona de transición fitogeográfica. ¿Qué criterios se usaron para la selección de nativas? Bueno, para la selección de nativas, el primer paso que hicimos fue contratar a un experto en botánica y hacer un relevamiento de nativas para ver qué porcentaje y qué variedad había en el mismo predio. Luego, junto con la facultad del Dorado y con distintos viveros, hemos seleccionado especies que podrían tener un buen desarrollo con esas características de suelo. Así que inclusive una de las especies que hemos seleccionado fue caracterizada por el botánico como especie que no está en peligro de extinción, pero está muy difícil encontrarla. O sea, como que cuesta, y hemos conseguido un vivero que nos proveyó de esa especie y la vamos a plantar, la vamos a monitorear y vamos a tratar de que aumente su proporción en el predio. Ese fue el criterio que usamos para la selección de especies, después del relevamiento de la botánica, más asesoría de universidad y productores locales de plantines. Faltó la de los criterios de selección de Loma Verde para la instalación del proyecto. Bueno, el criterio de selección de Loma Verde fue como una revisión del terreno general. Más o menos sacamos la proporción de superficie plantable que habría una vez empezado el proyecto, sacando, como dije, las zonas que había que proteger como humedales y bosque nativo, y de acuerdo a la superficie que creíamos en ese momento que era plantable, decidimos comprar el predio. Perfecto. Gabriela Franco dice, buen día, ¿cuál es el cálculo que realizan respecto a la absorción de agua total de todo el proyecto y cuánto influiría esto en la zona? Bueno, si quiero, digo como licenciada en Ciencias Ambientales, pero sí que tenemos la evapotranspiración de las especies empleadas está estudiada, está analizado el balance hídrico, y el balance hídrico es positivo. No va a haber un déficit, no va a haber una influencia sobre los niveles freáticos ni sobre la disponibilidad de agua. Estamos en una zona, es verdad, con mucha tradición forestal, pero a la vez con bastante disponibilidad de recurso hídrico. Y luego además está la adaptación de los propios árboles, que reducen su crecimiento si se da un periodo de sequía, para adaptarse y no absorber o emitir más vapor de agua del que tienen disponible por su propio bien, ¿no? Se autorregulan. En este sentido hay un balance positivo. Buenos días. Yo soy Luis Silvero, un pequeño propietario ganadero de la zona, del sector norte, justamente lindero con el espacio que nos ocupa, que es así, ingeniero. Bueno, y me alienta, y estoy totalmente conforme con
con este proyecto humanitario y tan beneficioso para todos. Y desde el primer momento, creo, ingeniero, me puse a disposición del equipo de Pomera. Creo que es uno de los pocos ingresos accesibles a esa propiedad. ¿Es así? Más o menos. Bueno, pueden entrar por helicóptero. Y bueno, ya por el espacio de mi propiedad ya han hecho ingresos para verificar toda esta situación que están comentando, así que estoy a plena disposición del proyecto y también muy conforme con todo este tema tan importante y humanitario que está generando Pomera. Eso simplemente, y a las órdenes. Muchas gracias, Luis. Como él comenta, siempre tuvo la mejor predisposición desde un primer momento. Por su campo pasamos para acceder a justamente un monte nativo que presenta el predio, donde hicimos un relevamiento de especies nativas. Así que agradecido también de nuestra parte, tanto de Cambium como de Pomera, la relación que tenemos con los vecinos. Hola. Sí, buenos días a todos. Coincido y comparto lo que dijo Carlito Farizano, el presidente del Consejo Municipal, del Consejo Local. Por supuesto, felicitaciones a la empresa porque este es un emprendimiento que viene a sanar un poco las heridas, como decían, de lo que nosotros mismos generamos, ¿no? Y de lo que va a ser a futuro. La pregunta concreta es la siguiente: ¿cómo, si una persona cualquiera que puede comprar un bono de carbono designándose o autoqueriéndose designar como protector del medio ambiente, si cualquier persona puede comprar un bono y cómo lo puede hacer? Y bueno, y para los que generan emisiones en grandes escalas seguramente tienen otro proceso o el mismo proceso de adquisición de los bonos para compensar las emisiones, como ustedes bien lo decían. Simplemente eso, y bueno, y felicitarlos nuevamente. Bueno, si no, la agarro con la mano. Sí, ahí se escucha bien. Bien, gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, cualquier persona que tiene una actividad puede hacer su huella de carbono. Eso es como que es también una palabra que viene acompañado de estos créditos y los cambios climáticos y todo. Hacer la huella de carbono de una actividad es medir cuánto de esa actividad genera dióxido de carbono y cuánta dióxido de carbono se hace. Eso se puede hacer personalmente, se puede hacer a nivel de empresa, se puede hacer a nivel un país, la huella de carbono de un país, la huella de carbono del mundo. Entonces ahí puedes entender cuánta cantidad de toneladas de dióxido de carbono uno genera. Después, la compra de créditos de carbono, existen dos tipos de mercados en el mundo. Hay mercados regulados, que esos existen, por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, hay todo un mercado regulado en donde si alguien hace una actividad que supera una cantidad específica de emisiones, tiene que empezar a compensar esas emisiones. Lo que pasa acá en Argentina es un mercado voluntario. Entonces cualquier persona que tenga una actividad y quiera participar de ese mercado puede hacerlo. Entonces ahí sí uno puede comprar créditos de carbono a una entidad que genere los créditos, como es este caso, y ahí compensarías las emisiones y tendrías, por ejemplo, tu empresa puede ser neutra en carbono. Eso sí se podría hacer, todo dentro del mercado regulado. Sí. Tengo entendido que ustedes Sí, ¿no? es cierto, ¿no? Que hay benefactores de digamos, de lo climático, benefactores de, digamos, llamémosle así, de cuidado del medio ambiente. Probablemente sean muy adinerados, o sea,
preocupados por los cambios que están ocurriendo, y esos serían los interesados que me refiero. No importa si generan o no algún perjuicio, sino que cualquiera pueda, eso era a lo que me refería, ¿no es cierto? Eso es así, ustedes me dirán si realmente es así. Si cualquiera puede, que diga, bueno, voy a proteger a la humanidad de los cambios que se avecinan, voy a comprar un bono de carbono y lo voy a... Con eso estarían generando también que ustedes mismos, que son los productores de un proyecto económico, sigan avanzando con este proceso, ¿no? Sí, esa posibilidad existe. Eso lo hace sustentable al Claro, proyecto. claro. Y a ver, como decía Camila, cada uno de nosotros hay muchas calculadoras de nuestra huella, respondiendo una serie de preguntas sobre nuestro estilo de vida, qué tipo de electrodomésticos, cuáles son los desplazamientos que uno hace, en qué medio de transporte, con qué frecuencia y cuánta distancia. Al final, llegarse a una conclusión, puedes tener de media, pues una persona con muy poca huella de CO2 va a tener en torno a 2-3 toneladas de CO2 al año. Una persona con otro estilo de vida, pues sobre todo pesa mucho el transporte y el consumo energético, pues puede llegar a tener 10 toneladas de CO2 al año como emisiones. Cambia mucho según los países. Los norteamericanos están en cabeza, canadienses, un lugar muy frío con unas necesidades de climatización severas. También en el Golfo Pérsico, por necesidades de refrigeración, no de calentamiento, pues tienen unas huellas altísimas. Y sí, un individuo podría llegar a querer compensar la huella comprando este tipo de créditos. Y hay webs que comercializan al por menor. No es nuestro propósito es vender grandes paquetes de decenas de miles de créditos, porque si estamos en ese orden de magnitud, entre 2 y 10 toneladas, andar vendiendo créditos de 2 en 2, de 10 en 10, cuando vamos a generar 2 millones, pues sería un número de transacciones elevadísimo, y nuestros créditos están más orientados pues a industria, al mercado voluntario, como decía Camila, de empresas que hayan medido su huella, igual que lo puede hacer un individuo, lo hace la empresa, mide su huella, determina qué esfuerzos de reducción quiere implementar y el remanente lo compensa con este tipo de créditos. Sí, hay una pregunta que ya se contestó parcialmente, igual la voy a decir, es de Sebastián Corredera, que dice que en qué se basan para la elección de especies nativas y si se incluyen todas las especies nativas. Ya Pablo irá a complementar, así pues de la respuesta que ya había dado. Y luego el señor Fernando Aníbal Benítez pregunta que cuál es la línea de base con respecto a la fauna del lugar. Bueno, como para aclarar lo de las especies nativas, como en una primera instancia se hizo un relevamiento con un experto botánico, el cual determinó qué especies estaban presentes en el predio y en qué proporción. Dentro de esas especies elegimos las de, obviamente, más rápido crecimiento o mejor madera tenían, para que sea alta la absorción de la especie nativa. Hemos elegido... No podemos tener todas las especies nativas porque son bastantes. Entonces, en base al inventario y el relevamiento en realidad que hizo el experto en botánica y a las características de las especies que encontramos, seleccionamos 11 especies para zonas altas y 11 especies para zonas bajas, que en realidad hay 2 especies que estamos probando en las dos partes, dando un total de 20 especies nativas que vamos a implementar en este proyecto. Lo otro era... Con respecto a la fauna del lugar. Con respecto a eso, vamos a estar trabajando con organizaciones que nos van a dar una idea de la línea base que tenemos en el predio. Eso está en tratativas, vamos a ir trabajando sobre eso.
pero todavía no tenemos definida la línea base con respecto a la fauna. Si bien, ¿querés aclarar algo? Y las nativas, también nosotros vamos, las franjas de nativas, así como los corredores biológicos, eso va a quedar intacto, no va a tener manejo y no va a tener, por lo cual las especies nativas que vayan apareciendo, inclusive en las franjas de eucaliptus o de pino, se van a ir dejando. O sea, todo lo que vaya apareciendo nativo espontáneamente también queda en el lugar, también se va a medir y también se va a proteger. Sí, y solo para agregar en la línea de base, es una parte muy importante de la presentación de documentos. Uno tiene que hacer estudios explícitos buscando la línea de base tanto de la fauna como de la flora y entender qué es todo lo que había, y los objetivos de este crédito, de conseguir estos créditos, es mantener lo que hay, si es posible mejorarlo, pero nunca nunca desmejorar la situación inicial. Entonces, por eso son muy importantes hacer todos estos estudios que se van a presentar ya para diciembre, cuando se presente el proyecto en la plataforma de Berra, y después ahí también en la plataforma, que esto creo que me olvidé de decirlo, va a haber un momento de exposición pública en donde todos los documentos que vamos a presentar van a estar directamente en la plataforma, y eso es abierto a todo público, cualquier persona puede ingresar y también se pueden dejar comentarios. Y lo que se espera con eso es que todos los comentarios sean tenidos en cuenta, al igual que está sucediendo ahora, pero bueno, va a haber otra instancia en donde va a estar todo el documento disponible para quien quiera revisarlo y quien quiera ver la información que recabamos de la zona. Pero es muy importante el tema de la línea de base, es una de las grandes cosas porque no se puede desmejorar, siempre es mantener o mejorar. Eso, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí, no, yo quería, en realidad, tenía entendido de que si no se hacía a grandes escalas, como que no era redituable o no serviría el impacto que tendría el proyecto, ¿no? O sea, yo lo que quería preguntarles, ya que ustedes son los especialistas, ¿cómo podemos colaborar nosotros desde nuestro lugar con el medio ambiente, ¿no? Contarles brevemente, nosotros en el Consejo Deliberante tenemos un proyecto presentado y aprobado para que cada egresado de la localidad plante un árbol. Entonces, en una jornada de plantación, imagínense más o menos 1.200, 1.500 árboles de madera nativa o autóctona, ¿no? Que vienen a contribuir también con esto por eso, preguntarles cómo nosotros podemos desde nuestro lugar ayudarlos o colaborar con este proyecto tan ambicioso, ¿no? Es una excelente pregunta y muchísimas gracias por la predisposición. Veíamos los principales motivos que han producido el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, que básicamente, ya decíamos, ¿no? La quema de combustibles fósiles en primer lugar, la tala de bosques desde el año siglo XVIII, cuando comienza la revolución industrial, hasta la actualidad, en estos 200 años, pues hemos perdido un 25% de los bosques, que en su día cubrían la mitad de la superficie de tierras emergidas en el planeta, y hoy están cubriendo un 38% aproximadamente. Con lo cual, esa iniciativa de plantación de bosques, etcétera, es muy buena y muy necesaria, ¿no? Ocurre que gran pérdida de bosques ocurrida desde el Neolítico hasta ahora ha sido para generar tierras de cultivo y de ganadería, que son actividades imprescindibles para nuestra subsistencia. No podemos volver a la situación previa que teníamos hace 10.000 años, cuando la humanidad tenía una economía de base cazadora, recolectora, y además había muchos menos habitantes en el planeta. Somos cada vez más y tenemos que comer, con lo cual las actividades agrícolas y ganaderas siguen siendo imprescindibles, pero luego también hay muchas formas de hacer las cosas, y dentro de los distintos proyectos que puede haber para bien ya sea absorción de carbono o no emitir tanto CO2, hay proyectos basados en modificación de prácticas agrícolas y ganaderas que también generan créditos de carbono, porque para producir el mismo bien final, el mismo producto agrícola o ganadero, pues hay muchas formas de hacerlo. Y si tú cambias un procedimiento muy emisor de metano, muy emisor de CO2, por otro menos emisor,
Esa reducción de emisiones es certificable y generaría créditos de carbono. No es nuestro ámbito de trabajo, pero no sé si en Prosustentia también este tipo de proyectos los manejáis. Gracias. Aquí hay una pregunta un poco larga, es del señor Héctor Ramos de Angua S.A. Dice, la consulta sería si la densidad de la plantación prevista para la combinación de nativas y exóticas fue estudiada en función de la capacidad de sitio y considerando que no habrá cosecha. ¿Cómo evolucionará la competencia entre plantas? Y hace otra pregunta, que es, ¿consideran la posibilidad de introducir ganadería en el predio, principalmente para disminuir la disponibilidad de material potencialmente combustible? Bueno, con respecto a la ganadería, para este proyecto no está previsto utilizar ganadería, lo cual no quiere decir que estos proyectos no admitan esa actividad para realizar, o sea, uno puede realizar un proyecto de carbono incluyendo la actividad ganadera. Eso no excluye a la actividad. En nuestro caso no está planteado realizarlo. La densidad de las nativas, la densidad nosotros... y la combinación y cómo evolucionaría la competencia. Bueno, como muchos saben, estudios sobre nativas es bastante complejo y bastante difícil encontrar mucha información. Nosotros, como está nombrado, este es Paraná 3, este ya es nuestro tercer proyecto que estamos realizando. Tenemos un proyecto anterior que también realizamos plantaciones de nativas y que en conjunto con la universidad se plantearon distintas densidades de plantación de especies nativas y bueno, la poca información que pudimos obtener de eso la agarramos para determinar la densidad de plantación de las especies nativas en este proyecto. ¿Algo más era? Gracias. Hoy un humilde aporte, Pablo, al ingeniero. Producto de mi experiencia, soy vecino del predio, el lapacho amarillo es muy prolífico y en mi inmueble tengo mudas suficiente como para hacer un aporte. Podés consultar en las distintas visitas que haga el lugar. Bueno. Y también una experiencia propia de ahí del lugar, el lapacho colorado, que es muy complejo para aprender, para producirlo. En zonas donde la tierra fue trabajada, la semilla funciona perfecto y se expande extraordinariamente. Cuando nosotros arribamos ahí, allá por el 90 y pico, había una sola planta añeja de lapacho colorado y no había mudas en ningún lado. Y después que empezamos a trabajar la tierra, tenemos una colonia naturalmente que surgió de arriba de 100 plantas. Eso la verdad que a mí me sorprendió. Y también el conocimiento, humildemente te lo aporto, y también habrían mudas para el espacio que ustedes están previendo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Está en nuestro listado de especies seleccionadas el lapacho amarillo, así que está dentro de la selección que hicimos. También, no sé si recordarán el mapita, pero tenemos un monte nativo que fue rodeado por lotes de plantación y donde están esas franjas. Tanto las franjas de nativas como el monte nativo que se encuentra ahí va a aportar todas esas semillas a las distintas áreas y van a repoblar. Así que bueno, agradecido por la recomendación y quédese tranquilo que va a haber lapacho amarillo en Loma Verde. Hola.
Quería simplemente comentar y agregar como docente. Se pasó rapidito ahí la parte de educación y yo quiero resaltar la ayuda y el compromiso de la empresa Pomera a través de la implementación del proyecto Carbono, de acompañar a la escuela con talleres educativos. Lo que quiere decir que no solo están comprometidos con el cuidado del medio ambiente, sino que también están comprometidos con la educación. He recibido en mi escuela a varios profesionales que fueron a hacer auditorías, recibí a profesionales que fueron a llevarme talleres para que los chicos puedan conocer las distintas enfermedades a través del mosquito, el cuidado del medio ambiente a través de las plantaciones y todo el compromiso que tiene asumido Pomera con respecto no solo a la parte del cuidado del medio ambiente, sino también a través de la mejora educativa en todo lo que es en las escuelas rurales, y el acompañamiento que brindan es excelente. Eso, nada más. Gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas en el chat, no sé si tenemos alguna otra consulta acá en la sala. Si no, vamos a dar por finalizada esta consulta pública. Les agradezco muchísimo en nombre de Pomera y de Cambium por haber participado. También a la gente que estuvo conectada y que estuvo interactuando a través del chat. Nosotros nos quedamos por acá de todas maneras si quieren seguir alguna conversación. Muchísimas gracias por haber venido.